Vamos a presentar en este momento una conferencia que tiene un título bien interesante. El talento empieza por mí. ¿Listo? Para esto tenemos a Daniel Moreno, consultor en gerencia, socio de Ahana, ingeniero civil con maestría en finanzas y estrategia en MIT, en Boston. Fue gerente de proyecto de McKinsey & Company, 18 años de experiencia como ejecutivo en diferentes industrias. Recibamos directamente entonces a Daniel Moreno agradeciéndole su presencia con nosotros. Daniel, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Bueno, vamos a quitar esta mascarita para hablar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, muchas gracias por estar acá y por tomarse este ratico para hablar de este tema que es bien importante. Como les estaba contando el caballero, mi experiencia no está relacionada directamente con temas de talento. Mi especialización, mis estudios y mi trabajo ha sido todo alrededor de estrategia y temas relacionados con el diseño, el desarrollo y la implementación de la estrategia. Pero entonces, cuando uno se pone a pensar qué se necesita para ejecutar una buena estrategia, ¿qué es lo primero que se necesita? ¿A alguien se le ocurre qué es lo primero que se necesita para ejecutar una buena estrategia? Objetivo, conocimiento, reto, ¿qué? ¿Qué hay? Planeación. Gente. Sin gente no se ejecuta la estrategia. Es más, hay una muestra muy interesante de un ejercicio de Harvard de hace como unos 12 años que mostraba que compañías que no tienen claramente definida su estrategia, pero que tienen un buen nivel de talento según unas mediciones que ellos hacen, pueden llegar a ser incluso más exitosas que aquellas compañías que se esfuerzan un montón en diseñar su estrategia, pero que no tienen tan buen talento. Es más importante el talento que la estrategia. Eso no quiere decir que no sea importante la estrategia, sino que la una sin el otro no llevan a ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando Beatriz me llamó y me dijo, ¿por qué no hablamos de algún tema relevante de estrategia o de gente? Yo le dije, yo le tengo el tema, venga, hablemos de esto. El talento empieza por mí. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Usted es talentosa? ¿Usted es talentoso? ¿Usted tiene talento? ¿Tiene talento? Todos tenemos talento, ¿cierto? Y todos sentimos que tenemos talento. Y entonces, ¿por qué estamos todo el tiempo buscando el talento? Tenemos que traer talento. Es como si el talento fuera una cosa por allá. No tiene nada que ver conmigo. Es, hagamos la estrategia de conseguir talento, retengamos el talento, busquemos talento. Y se nos olvida que la caridad empieza por casa. ¿De acuerdo? Entonces, yo les hago una pregunta y es, si yo le preguntara a alguien que trabaja con ustedes, ¿por qué es genial trabajar con ustedes? ¿Qué dirían ellos? ¿Por qué es genial trabajar con usted? No me tiene que contestar, tranquila. ¿O por qué es genial trabajar con usted? Fíjense, ¿qué diría esa persona? Porque es genial trabajar conmigo. Y entonces, pensando en eso, quería arrancar esta charla, que es muy corta, hablando de este personaje que está acá. Este personaje vivió en el segundo siglo de nuestra era, fue un gran filósofo, escritor de uno de los libros más publicados en la historia, se llama Marco Aurelio. Se dedicaba a pensar y a escribir, y tenía un hobby. Era emperador romano, pero ese era su hobby. Él decía, mi profesión es ser filósofo, y me tocó ser emperador romano, porque su padrastro, su suegro padrastro, Antonino Pío, lo adoptó, lo casó con su hija, y le dijo, mijo, cuando yo me muera, le encargo ahí el ranchito. Y fue uno de los filósofos más famosos de la línea del estoicismo, pero fue también uno de los emperadores más exitosos y más queridos en Roma. La época de Antonino Pío, su antecesor, fue una de las épocas doradas del Imperio Romano. Se consolidó el Imperio Romano desde Inglaterra hasta Egipto, hasta Marruecos. Era la mayor extensión que tuvo el Imperio Romano, la tuvo
con el antecesor de Marco Aurelio, y Marco Aurelio heredó ese gran imperio. Pero lo heredó en un momento en que ya estaba empezando a ser un poquito turbulento. Ya estaban empezando los ingleses a molestar, los galos y los teutones a molestar, todos estos bárbaros. Y él fue un enormemente exitoso emperador. Y cuando alguien le preguntaba más, cuando estaba ya muy avanzado su edad como general, porque él también se iba a los campamentos y era un general activo dentro de su imperio, y le preguntaron: ¿usted por qué es tan exitoso? Él dijo: uno no debe pasar mucho tiempo argumentando qué es ser una buena persona. Uno debe ser una buena persona. Y toda esa corriente filosófica que él desarrolló y que condensó en su libro Memorias, Meditaciones, se basan en esto, en que lo importante está aquí, adentro, en que los pensamientos son los que me hacen, en que mis actitudes son las que hablan por mí, en que me siguen quienes se identifican con lo que yo soy, en que el talento yo no lo tengo que buscar afuera. El talento que está afuera me busca a mí cuando yo soy quien quiero ser. ¿Sí? Entonces, bajo esta misma línea de pensamiento, quería traerles unos mensajes pequeños. En mi carrera como consultor, me ha tocado ver muchas tendencias. Yo empecé como consultor hace casi 25 años y he pasado por cualquier cantidad de títulos, desde reingeniería, organizaciones sostenibles, organizaciones exponenciales, capitalismo consciente, organizaciones 2.0, organizaciones B. Mejor dicho, todo lo que ustedes quieran y le pongan un título, me ha tocado verlo. Y yo creo que eso está bien, esas cosas son buenas, porque son la forma como se va desarrollando conocimiento y vamos progresando en las ciencias de la administración. Sin embargo, mi tarea ha sido más bien tratar de extraer aquellos elementos que son fundamentales, digamos como ese elixir que hay dentro de esas teorías y que pueden ser más intemporales, que no dependen de un título, de una moda, de un momento, de un consultorio y de una marca. Y entonces yo quiero aquí traerle lo que para mí en estos 25 años, bien como consultor o bien como ejecutivo, ha sido fundamental en esta línea de entender qué es el talento y por qué el talento es importante y cómo lo construyo. Entonces, lo primero es que bajo esta misma línea de pensamiento, el primer punto que les quiero dejar, primero de dos, yo solamente quiero darles 2 puntos. El primero es que el talento, de nuevo, como dice el título de la charla, empieza por mí. Yo debo liderar con el ejemplo y lo hago promoviendo mi propio talento. Yo debo buscar ser menos externalista, dejar de estar pensando en cómo traigo talento. El talento se busca, el talento se encuentra. Fíjense, compañías como Google, ¿cómo hacen para reclutar tanto talento? Porque saben, gente talentosa sabe que allá hay talento y va y lo busca. Compañías como McKinsey o Boston Consulting, ¿cómo consiguen ese talento? Pues porque aplicamos, porque nos gusta, porque llamamos e insistimos y molestamos. Entonces, lo más importante es, primero, arranquen por ustedes. Lideren con el ejemplo. Promuevan su propio talento, estudien, sean lo mejor que pueden ser. Y para eso les tengo 3 tips. 3 tips de cómo llegar a sacar lo mejor de uno, y son muy sencillos. El primero es: ejerciten la autoconciencia. Estén presentes. Usen menos el celular cuando estén con la gente. Mejor métanse al baño y allá saquen el celular. Pero cuando estén con su gente, suelten el celular. Pregúntense: ¿estoy haciendo bien las cosas? Pregúntenle a la gente. ¿Cuántos de ustedes de pronto no están en un entorno? A mí esto me ha pasado un montón de veces, que se para uno en una sala con los
compañeros, con las personas que trabajan con uno, y uno dice, ¿cómo lo estoy haciendo? Y se encuentra con esto. Silencio absoluto, como si estuviera desierto el pueblo fantasma. Porque no generamos el entorno para que nos digan las cosas. Entonces generemos un entorno en donde me puedan dar feedback. Pidan feedback. No solamente lo den. De esa forma ustedes van encontrando esos espacios. Yo no sé si están familiarizados con el concepto de la ventana de Johari. La ventana de Johari en últimas es una matriz, tiene 4 cuadrantes. Y hay un cuadrante nomás, que es aquel en donde está lo que yo sé de mí y lo que los demás saben de mí. Ese cuadrante debemos tratar de que empuje a los demás, de que sea lo más grande posible, es decir, que yo esté consciente de mis vacíos, que mis espacios desconocidos sean lo más chiquitos posibles. Autoconciencia. Ahora, para llegar a la autoconciencia es muy importante el proceso de autorreflexión. Personalmente yo admiro mucho, no solamente a Marco Aurelio, sino a muchos otros personajes, entre ellos Benjamin Franklin, gran inventor, político, diplomático americano, el de la cometica con el rayo, al que lo quemó el rayo en teoría según las caricaturas. Y él tiene una autobiografía en donde reflexiona mucho acerca de toda su vida. Y él dice, quizás aquello que más exitoso me hizo fue todos los días al final del día reflexionar sobre lo que ocurrió ese día. Ese momentico, 1 minuto, 2 minutos, es que a veces nos da susto porque es que sentimos que es abrir un espacio en la casa, poner una silla cómoda, separar 45 minutos, poner un libro al frente, un cuaderno y escribir. No. La autorreflexión es en la cama, mientras está lavando los dientes. Es cómo me fue hoy, qué hice, qué dejé de hacer. Por ejemplo, piensen mucho, yo sé que todos tienen algo similar. Y yo les pregunto, ¿tiene de pronto alguna tarea que ha venido dilatando hace 20 o 30 días? Y que cada día dice, la tengo que hacer, y la va dilatando. ¿Alguno de ustedes tiene una tarea de esas? Yo sé que todos la tienen. No me he encontrado el primero que me diga que no la tiene. Hay una tarea, o 5, o 20, que vamos dilatando. Por ejemplo, ese es un buen ejercicio para la autorreflexión. ¿Por qué la estoy dilatando? Normalmente hay 2 respuestas, o porque le tengo pereza, o porque le tengo miedo. Si le tengo pereza, piense si alguien más la puede hacer. Si le tengo miedo, piense por qué. Miedo al ridículo, miedo al fracaso, miedo a que es muy grandota. Yo digo siempre que uno no se come una papaya. Uno coge la papaya y la parte en pedacitos. Y uno se come el pedacito de la papaya. Entonces de pronto lo que tiene es una tarea que es una papaya y tiene que picarla. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que uno encuentra en ese proceso de autorreflexión. De hecho, hemos oído decir 1000 veces que uno no aprende sino con la experiencia. ¿Cierto? Pero hay un psicólogo muy famoso del siglo anterior, o sea, del siglo XX, un psicólogo americano llamado John Dewey, que decía esto que para mí es trascendental, y es que no aprendemos de la experiencia, aprendemos de reflexionar sobre la experiencia. Si no nos detenemos a pensar sobre esa experiencia, no ganamos nada. Era como no haberla tenido. Entonces aprendemos desde nuestra capacidad de reflexionar sobre lo que nos ocurre, sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos. ¿Sí? ¿Me siguen hasta el momento? ¿Preguntas? ¿Desacuerdos? ¿No? Bien, entonces el último tip para promover mi propio talento es la autorregulación. El tema de la autorregulación es fundamental. Yo me imagino que muchos están familiarizados con este famoso ejercicio que hicieron los psicólogos hace bastantes años y que está filmado y hay un montón de cositas de estas en YouTube que muestran un experimento con los niños, en donde sientan a los niños y les ponen al frente un dulce, más melo, una chocolatina, yo no recuerdo exactamente qué les ponen al frente. Pero les dicen, vuelvo en 5 minutos. Si te has comido la chocolatina, es tuya, te la puedes comer. Pero si no te la has comido,
te doy otra. El psicólogo se va y regresa a los 5 minutos. Y midieron quiénes fueron capaces de resistir la tentación, aguantaron y se ganaron la segunda chocolatina y quiénes no. Y varios años después volvieron a coger ese mismo grupo de control y los miraron y vieron que tanto académicamente como en sus primeros años de profesionales, porque todavía pues no había pasado tanto tiempo, los más exitosos claramente habían sido aquellos que habían sido capaces de esperar por la segunda chocolatina, o la segunda galleta, o la segunda lo que sea. Yo aquí puse 2 galletitas. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que cuando algo nos ocurre, tenemos que ser capaces de controlarnos, de respirar, de pensar, no reaccionar inmediatamente, no comerme la chocolatina ahí mismo. Pasa mucho que reaccionamos de estómago y a los 10 minutos dijimos, pucha, ¿yo por qué reaccioné así? Hubiera esperado un poquito más, hubiera puesto en perspectiva aquello que estaba ocurriendo, en lugar de ponerme bravo o en lugar de llamar inmediatamente a pedir 10 computadores más o lo que sea que haya pasado. En lugar de eso, pare y reflexione, regúlese. Piense si hay alguien más que lo puede hacer. Piense si eso que está pasando y que, por ejemplo, lo tiene de mal genio o lo va a hacer reaccionar de una forma negativa, ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Qué tan relevante es eso en una escala de 1 a 10? Si es 9 o 10 u 8, reaccione, bien pueda. Pero si de pronto se da cuenta que es un 2 o un 3, déjelo pasar. Estimule a la gente a que también reflexione, a que se autorregulen. ¿De acuerdo? ¿Está claro este concepto de la autorregulación? Entonces, ¿cómo lidero con el ejemplo? Estando presente, siendo consciente, estando con la gente, mirándolo a los ojos, reflexionando, tratando de aprender de lo que ha pasado, aprendiendo de la experiencia, reflexionando sobre la experiencia y controlando los impulsos, tratando de ser un poco más racional, tratando de respirar más profundamente, tratando de delegar lo que se pueda, tratando de enseñar a reflexionar. Lo decía el fundador de Visa, decía, si quieres ser un buen líder, invierte al menos el 40% del tiempo liderándote a ti mismo. Por eso la conferencia se llama El talento empieza por ti. Porque tenemos que aprender a liderarnos nosotros mismos. Nosotros tenemos talento. Yo aquí pregunté y todos me dijeron que eran talentosos. Yo estoy seguro que salimos a la calle y todos van a responder lo mismo, o la mayoría. Y es que todos sienten que tienen talento. Es más, yo no sé si en algún momento les ha pasado esto. Y es que estamos como frustrados, como que, pucha, no estoy pudiendo dar todo lo que quiero dar. Yo sé que tengo más dentro de mí. Yo sé que no estoy dando el 100%. Yo sé que puedo ser más. Yo sé que puedo dar mucho más. Y hay algo que me detiene. Algo que no me deja. ¿Eso le ha pasado alguna vez a alguno de ustedes? Levante la mano aquel al que no le ha pasado eso. Misma respuesta siempre. A todos nos ha pasado esto en algún momento. Todos sabemos que podemos dar más. Todos sabemos que podemos ser más. La pregunta es, ¿por qué no damos más? ¿Por qué no somos más? Piensen en alguna persona que haya trabajado con ustedes y haya fracasado. Alguien que hayan despedido. Y que ustedes hayan pensado, pero él tenía algo. O sea, no era malo o no era mala. Podía haber dado mucho más. ¿Qué se necesita para el talento? Un espacio donde pueda florecer. El talento no surge de la nada. Entonces, ya vimos que el primer tip era lidera con el ejemplo. Empieza por gestionar tu talento. Ahora el segundo tip, porque sí es relevante pensar en los demás. Lo que pasa es que lo primero soy yo.
y después vienen los demás. Entonces, el segundo punto es, yo lidero con los demás, no a los demás. Yo lidero con. Si no es yo mando a, que es muy distinto. ¿Y qué quiere decir eso? Lo dice el subtítulo, aseguramos un entorno próspero para el talento. A mí me ha ido muy bien en algunos cargos y me ha ido muy mal en otros. Y después reflexionando, yo digo, es que ese no era un entorno para mí. O no había la gente con la que yo me entendía, o no había una buena relación con los colegas, con el jefe, o no era un tema que extraía mi talento, mi pasión, mis ganas, mi cariño. Y a todos nos puede pasar eso. Entonces, ¿cómo hacemos para incrementar las posibilidades de que aquellas personas que ya están trabajando con nosotros, porque Sandra decía, es que lo más importante es el talento, sí, pero lo más importante es asegurar que ese talento que ya tenemos permanezca, que además es lo más barato. Más caro estar consiguiendo y entrenando que reteniendo un talento ya entrenado, ya con experiencia. Entonces debemos tratar de que esa persona talentosa quiera quedarse, se sienta en un entorno que lo favorece, que lo enriquece, que le da ganas de llegar a trabajar. Entonces, este es el segundo punto. Primero es yo lidero con el ejemplo y el segundo es yo lidero con los demás en conjunto. Y este también tiene 3 punticos, muy sencillos que yo espero que se acuerden. El primero es un entorno en donde yo espero mucho. Yo soy muy demandante. Yo quiero que me den lo mejor, pero entonces yo también nutro. Un entorno en donde solo pido y pido y pido y exijo y exijo y exijo y mido y regaño y jodo, a la larga cansa. Uno necesita un entorno en donde yo necesito que esa plantica me dé unos frijolitos bien buenos para la bandeja, pero entonces yo le tengo que echar abono, le tengo que echar agüita, le tengo que conversar, le tengo que poner sol, tengo que ir a acariciarla por las mañanas. Bueno, no, con los empleados no, pero de alguna forma tratar de nutrir a esa persona. Hablar con ellos, darles retroalimentación, entenderlos, verlos como individuos que quieren ser exitosos, que tienen esa misma angustia que veíamos ahorita, de que yo sé que yo puedo dar más. Búsquele esa fibra a esa persona. Dígale, usted puede dar más. Dígame cómo. No se lo diga a usted. Pregúnteselo a él o a ella. Dígame cómo, qué más quiere hacer, qué más puede hacer. Deje que florezcan, que boten las flores y los frutos. No lo ahorque. Entonces, genere un entorno que sea muy exigente, pero en donde nutramos a las personas, en donde las veamos como personas y les demos la posibilidad de crecer, les demos sol, les demos nutrientes, les demos agua. Primer punto. El segundo, genero sentido de pertenencia. Y ayer u hoy veo que tenían varias charlas relacionadas o similares con estos de trabajo significativo y organizaciones exponenciales. Y todo eso, toda esa nueva tendencia, al final, si ustedes la destilan, va a parar en esto, en que las personas sientan que pertenecen, que hay un sentido de pertenencia, en que yo veo que esta compañía, que es la compañía de decapitamos.com, en donde son los que decapitan a los presos, pero tiene algún sentido social. Yo no sé cuál, porque esa compañía está muy cruel, pero alguna debe tener, no sé. ¿Cuál es el sentido de esa compañía? ¿Para qué existe? Es que hasta la más mundana de las compañías, no sé, imagínense, por ejemplo, una compañía difícil de trabajar para ella. La empresa de basuras de Bogotá. ¿Cómo le genera un sentido de pertenencia a una persona que trabaja para la empresa de basuras de Bogotá? Puede ser difícil, pero tiene sentido. Están evitando la contaminación, están ayudando al reciclaje, están ayudándole al planeta, están manteniendo la salud de la ciudad. Entonces hay que buscar una cantidad de cosas que van más allá de lo que es la simple labor. ¿Y eso cómo se hace? Eso no se hace como estoy yo aquí,
parado dando una conferencia más aburridora que un carajo, porque es que lo más aburridor que hay es oír a alguien. Entonces, ¿cómo generamos sentido de pertenencia? Lo primero es que hablamos con la gente. ¿Usted por qué está aquí? ¿Qué le gusta esto? Venga, yo le cuento lo que a mí me gusta. Y preguntémosle a los demás qué es lo que les gusta. ¿Y para qué estamos acá? ¿Para qué existe esta compañía? Ahora está de moda este tema del propósito fundacional. A la larga es lo mismo que antes decíamos la misión, todas estas palabras como sonoras de la estrategia, pero que en última son importantes porque lo que quieren decir es, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué se pierde el mundo si esta compañía no existe? ¿Y por qué es chévere que usted esté aquí? Yo porque quiero que usted, Juanito José Pérez, esté aquí. ¿Y usted por qué quiere estar aquí? Hablemos de eso, conversemos de eso, que eso es lo que lo hace evidente. Y luego de que lo hemos conversado, creemos esa visión compartida. Y aquí lo digo como vivámosla, porque es que ese vivámosla arranca por crearla, entenderla, visualizarla y ejemplarizarla. Si ustedes son, yo me imagino que algunos de ustedes también tienen un trabajo muy difícil. En algunos call centers, por ejemplo, que llaman a cobrarle a los clientes que están en mora o con carteras vencidas hace 2 años, ese es un trabajo que es duro. El muchacho que está llamando por teléfono a un cliente de estos sabe que el 70% de probabilidades es que le devuelvan un insulto, o que le lloren, o que le cuenten una historia súper trágica. Eso es durísimo. ¿Cómo hacemos para que esa persona no se sienta desmotivada? Que esa persona entienda lo bueno que está haciendo. Oiga, es que usted no está llamando para dañarle la vida a ese cliente. Usted está llamando para arreglársela, para tratar de ayudarle a reestructurar esa deuda, para ayudarle a ver cómo sale de ella. Y si al final no la puede pagar, entonces, ¿qué nos puede entregar para que él quede tranquilo? Para que el sistema financiero funcione, para que no se caigan los cimientos de toda esta estructura financiera en la que está montada el mundo, que es a partir de unos ahorros y unas deudas, porque al final de cuentas esa es la estructura financiera del mundo, con la excepción de algunos que son transaccionales, pero lo grande está en la captación y la deuda. Esas son las conversaciones que hay que tener para generar sentido. No es, usted tiene que llamar a 12 clientes al día. Eso es una meta operativa, táctica. Está bien, la tiene que cumplir, eso es parte del exijamos. Pero que él sepa para qué, por qué. Y vea que usted lo vive también. Que es que, no, Juan, estamos aquí para hacerle la vida fácil a nuestros clientes, para arreglárselas. Y después lo lleva usted por allá en el corredor hablando con su jefe diciendo, no, es que estos hijos de putas clientes que... Entonces le digo, pero usted no está viviendo lo que me está diciendo, ¿cierto? Hay una incoherencia total. Entonces, seamos coherentes, vivamos esa estrategia, vivamos esa visión. Después de eso, trabajemos de forma cooperativa. Nadie, eso es una exageración, casi nadie prospera en un ambiente aislado, en donde yo no interactúo. De hecho, el gran problema que ha tenido el trabajo virtual ahora en la era del COVID ha sido esa falta de interacción. Las compañías se nutren mucho de esa interacción personal, del llegar a la greca al mismo tiempo que otra persona y que me espere mientras yo saco el tinto o yo espero mientras ella saca el tinto y estamos chismoseando, ¿viste los zapatos que trajo Juanita? Y ahí se empiezan a formar unos vínculos que después nos ayudan a que trabajemos de una forma más efectiva y más coordinada. Entonces no es solamente la reunión de Zoom, que está bien. A mí personalmente me ha facilitado tremendamente. Yo hoy en día tengo clientes en Washington, tengo clientes en Panamá, tengo clientes en Perú y los manejo desde el comedor de mi casa. A mí eso me ha parecido lo máximo. Pero me hace falta a veces estar con los consultores que trabajan conmigo o ir a conocer la cultura del cliente, ir a entender qué pasa en esos corredores, porque no es lo mismo. Entonces, ayúdenle a sus personas a que trabajen cooperativamente, que conversen, que se ayuden, que se entrenen entre ellos, que se den la mano. Y eso tiene también que ver con esta promoción de distintos puntos de vista.
De nada me sirve que trabajemos cooperativamente si aquí todos somos petristas, antiaborto, somos religiosos, católicos, nos gusta a todos el chicharrón, a todos nos encanta ir de vacaciones a La Vega, todos tenemos el mismo Renault 12, a todos vemos la misma serie de televisión que es La Reina del Flow. ¿Cómo se alimentan de eso? ¿Dónde hay crecimiento? No, se necesitan petristas, uribistas, centristas, fajardistas, trompistas, Joe Bidencistas, de todo tipo. Se necesita gente que le guste el chicharrón, gente que sea vegetariana, gente que le guste el ajiaco, gente que le guste el chunchullo. Necesitamos distintos puntos de vista. Entonces, diversidad e inclusión no es si tenemos personas de color, si tenemos asiáticos, si vamos a traer unos afganos, si le hemos puesto a los venezolanos. Todo eso está muy bien, ojalá todo eso se pueda ir absorbiendo en nuestra economía, pero la diversidad de la que hablamos es de puntos de vista. Crecemos oyendo a los demás, como lo decía Aristóteles. La principal señal de una mente educada es aquella que es capaz de entretener una idea sin tener que aceptarla. ¿A usted le gusta Petro? Yo soy uribista, cuénteme por qué le gusta Petro. Y no, es que a usted le gusta Petro, y ya, ahí perdimos toda comunicación. Entonces, conversemos, escuchemos, alimentémonos de esos distintos puntos de vista. Promovamos en nuestras compañías diversidad e inclusión, porque les voy a contar una cosa que es muy triste. Hay otro estudio, este es de la Universidad de Chicago, que muestra, en epistemología se habla de sesgos y falacias. Falacias son cuando yo cometo un error lógico y sesgo es cuando cojo la información y la sesgo de alguna forma. Uno de esos sesgos se llama sesgo de confirmación y es lo que nos está pasando con Facebook, con Twitter y todo, y es que todo me alimenta con base en el algoritmo, que como a mí me gusta Millonarios, entonces todas las noticias que me llegan son de Millonarios y yo no tengo ni idea de lo que está pasando con las Águilas Doradas, porque me llega solamente los Millonarios. Ese es el sesgo de confirmación. En las compañías pasa lo mismo. El jefe es liberal y casi que sin darse cuenta el 75% de la compañía es liberal. Porque el proceso de selección se ve sesgado por los gustos e intereses de la persona que está seleccionando. Entonces traten de ser conscientes de eso, de generar esa conciencia al interior de sus organizaciones y cambien quién elige. Traten de obtener puntos de vista distintos, sean claros en el perfil, pero dejen que alguien más escoja. De pronto se equivocan en alguno, vivimos del error y del aprendizaje, pero eso nos genera esa diversidad en puntos de vista. Y por último, también tiene que ver con el trabajo cooperativo, ojalá tuvieran procesos de mentoría bien formados, bien diseñados, bien estructurados, donde un senior coge a un junior y lo acompaña durante 3 años de carrera y le va mostrando el camino. Le va diciendo, vea, yo aquí me equivoqué en esto, haga esto, ¿qué pasa si le suelto esta tarea? Le pongo este reto para dentro de 15 días. Y empezar un proceso real de mentoría, donde una persona que tiene experiencia acompaña a una persona que tiene menos experiencia. Todo esto, mejor dicho, esos 5 son los puntos más importantes para generar sentido de pertenencia. No es el salario, no son los bonos, no son las felicitaciones ocasionales, está ahí, cómo generar sentido de pertenencia. Preguntas hasta el momento, nadie me ha retado nada. Yo espero que no estén dormidos. No. Bueno, me alegra mucho. Entonces vamos con el último punto, porque ya no los quiero retener mucho más. El último punto es, yo lidero con los demás dando independencia con responsabilidad. Este es un tema muy trillado y además todos hemos oído ya hasta el cansancio la frase del tío de Peter Parker cuando le dice, con gran poder viene gran responsabilidad, a los 15 minutos lo matan. Pobre viejito, pues cada película lo matan. Pero eso es una verdad. Es decir, yo puedo dar independencia, pero esa independencia es con, los gringos le llaman accountability. No tenemos una palabra tan precisa para traducirlo al español, la más cercana a responsabilidad. Es decir, usted haga eso,
saque adelante ese proyecto y me responde, si le va bien, si le va mal. Ahora, no se vaya hasta el fondo sin contarme. Puntos de chequeos intermedios, todo lo que ustedes sientan que se necesita, pero generen independencia, generen crecimiento, den posibilidades de riesgo. Aquí me llama mucho esto y que cuento esta anécdota desde la primera lámina, porque es que esta me fascina. Yo personalmente creo que esto no ocurrió. Es decir, les voy a contar una anécdota de un señor que yo creo que no pasó, pero que ilustra perfectamente lo que estamos hablando. Digo que no existió, o que no pasó, mejor dicho, porque me he encontrado como 5 versiones distintas de la misma anécdota. Entonces me genera ciertas dudas. Pero ese señor que está ahí se llama Thomas Watson Jr. y fue el fundador de IBM. Y cuenta la leyenda que la pata sola, no era la pata sola, era un empleado de IBM que en teoría se equivocó con algo. La leyenda no dice con qué, pero fue un error que costó cerca de $1 millón en los años 50. Se podrán imaginar el montón de plata que es eso hoy en día. Entonces, este señor Watson llamó a ese empleado a la oficina. En esa época, pues que no había computadores, entonces era un memo, la secretaria iba, se lo entregaba, era cita para mañana, tocaba la puerta que era de madera así grandota. Imagínense el susto de este pobre pelado. Y entra a la oficina de este señor Watson, le dice, yo sé que me va a despedir, ¿qué tengo que hacer para entregar mi puesto? Todo. Y el señor le dice, ¿despedirlo? ¿Usted qué es huevón? Si acabo de invertir $1 millón en su educación. Yo creo que eso no pasó, pero qué mensaje tan potente. Usted acá cometió un error que me costó $1 millón, y usted cree que lo voy a votar. Si acabo de invertir $1 millón en su crecimiento, en su experiencia, ¿cómo lo voy a votar? Eso es dar independencia con responsabilidad. Obviamente si le vuelve y se le tira por la ventana otro $1 millón, de pronto hay ya 2 millones y no voy a invertir en vos. Pero el primer $1 millón lo invierto. Entonces, dar la posibilidad de equivocarse también. Independencia, con responsabilidad y un entorno en donde yo pueda equivocarme y aprender de esos errores. En donde yo pueda ejercitar la autorreflexión, ¿se acuerdan? Yo no aprendo de la experiencia, sino de reflexionar sobre la experiencia. Eso es lo que estamos sugiriendo con esto, para los demás. ¿De acuerdo? Y con eso, entonces terminamos el trío de recomendaciones para generar un entorno fértil, próspero, para que el talento crezca y se mantenga en mi organización. Como lo decía Mark Twain, mantente alejado de aquellas personas que tratan de menospreciar tus ambiciones, aquellos que te hacen sentir menos, aléjate de ellos. Las personas pequeñas siempre tratan de hacerte sentir pequeño. Pero los verdaderamente grandes hacen sentir que tú también puedes ser grande. Primera pregunta, ¿somos grandes? ¿Promuevo mi talento? Segunda pregunta, ¿hago sentir a los demás que pueden ser grandes? ¿Los estimulo? ¿Genero un entorno propicio para ellos? Eso es todo lo que necesito para asegurar un buen talento en mi organización. Entonces, volviendo a la pregunta que les hacía al principio, ¿qué diría la gente que es genial de trabajar con usted o con usted? ¿Por qué es genial trabajar con ustedes? Todos han estado en alguno de estos seminarios en donde nos ponen a pensar, piense en el líder que mejor le cae, todas esas preguntas que nos hacen en los seminarios. Pero pongámonos un poquito a pensar si esa pregunta fuera en serio, y si yo le pregunto a alguien que trabaje con usted dentro de 20 años, ¿quién es el mejor líder con quien usted ha trabajado? Yo lo que quiero es que de todos ustedes, esa persona los mencione a ustedes. Muchas gracias. Creo que nos quedó tiempo para preguntas, ¿o no? ¿No? Hola. Bueno, vamos a ver si dos o tres tenemos preguntas, alguna si las pregunta, hay. alguna inquietud por allá, al fondo. Por allá hay una. Sí. Una inquietud.
para Daniel, aprovechando su presencia hoy con nosotros. Gracias. Mi nombre es Lino Rojas, vengo del Grupo Lian de la ciudad de Neiva. El tema que su merced está comentando hoy, lo venimos trabajando en la organización, mentoreando a los líderes. Los líderes tienen 20 minutos diarios para lectura, obligatorio, eso es intencionalidad. De igual manera, trabajamos el tema del liderazgo con ellos. Sin embargo, hay una inquietud que tengo y es, en el tema de nutrir, tengo una perspectiva y una interrogante, ¿cuánto tiempo debo nutrir? Porque igual cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Sí. Yo creo que no hay una respuesta específica, no son 17 días y medio. Es decir, yo no puedo responderlo de esa forma, pero es una pregunta interesante porque nos pone a reflexionar, listo, yo estoy generando un entorno que puede ser próspero para las personas, pero yo también les contaba ahora, yo personalmente he tenido varios fracasos laborales, no me ha ido bien en todas las compañías, simplemente porque después reflexionando, yo digo, ese no era mi entorno, ahí nunca hubo química, nunca hubo conexión, nunca hubo un sentido de propósito compartido, y no me fue bien. Y hay que entenderlo de esa forma. Es decir, no todos los jugadores se adaptan al estilo de todos los directores técnicos. Ahora no están llamando a James a la selección. Con este técnico no le fue bien. Y todos decimos que es el mejor jugador en la historia de Colombia. Y este técnico no lo quiere ahí. Entonces no necesariamente es problema de la persona, pero la compañía sí tiene que llegar a un momento en que diga, listo, yo acepto una tarjeta amarilla, acepto 2 tarjetas amarillas, pero la tercera ya va la vencida. O no acepto sino una tarjeta amarilla, o me aguanto 5, o lo que sea, pero eso no quiere decir que tengamos que abrazar a todo el mundo, aunque sea un inepto que no viene a trabajar, que no hace su tarea, que no, somos muy exigentes, nutrimos pero exigimos. Entonces la gente tiene que ponerse a la altura y ellos también tienen que ponerse en la misma posición de ustedes, de que ellos digan es que yo soy el talento, yo no le puedo echar la culpa a los demás. Entonces, si no estoy siendo capaz de adaptarme a este entorno, si no estoy siendo capaz de cumplir, si mi vida personal se me complicó, si el tema técnico no lo entiendo, de pronto tengo que buscar otro trabajo. Entonces, no te sé decir exactamente una respuesta de son tantos días o tantos meses o tantas tarjetas amarillas, pero quiero que tengan la tranquilidad de que efectivamente no todo el mundo va a cumplir. De todas maneras va a haber rotación, de todas maneras va a haber gente que no se adapta. Lo importante es que a ustedes no les quede el remordimiento, que les va a quedar después de esta charla, espero, de ¿será que yo no hice lo primero? ¿Será que yo no promoví mi propio talento? ¿Será que el problema fue mío? Si ustedes están tranquilos con que ustedes hicieron todo lo que podían y la persona no se adaptó, te ayudamos a buscar otro espacio, te damos un mes para que te acomodes de salida, si no manejas información confidencial. Yo no sé las políticas que cada uno de ustedes tenga y el trabajo que esa persona esté realizando, pero no todo el mundo se va a adaptar. Es una realidad. Bueno, otra muy pregunta? bien. ¿Ya? A Daniel, muchas gracias, muy amable por Muchísimas gracias. esta